En esta comunicación que lleva por título Docencia de Filosofía Medieval y Renacimiento, Periodos, Arquitectura, Transiciones y Conceptos, presento un acercamiento a una propuesta didáctica para esta asignatura del grado en Filosofía, pero que también bien puede servirnos para la docencia de Historia de la Filosofía en el bachillerato. Quiero aquí en esta comunicación poner especialmente énfasis en esto que llamamos arquitectura como una suerte de líneas maestras que como trasfondo de la docencia a lo largo del curso, por lo que abarque el periodo en el que estamos impartiendo este largo periodo de la historia de la filosofía, nos sirva para algo que a mí me preocupa mucho como profesor, y es que sepamos siempre de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y para esto un primer acercamiento crítico pues, a este etiquetaje historiográfico que inevitablemente también tiene su sesgo ideológico, ¿no? Y es el mero hecho de hablar de la Edad Media como una época que está antecedida por la edad, por la filosofía antigua y que precede la filosofía moderna, ¿no? Haciendo ver que se trata de una manera de referirse a la historia del pensamiento en la que son los modernos quienes se interpretan a sí mismos en un momento histórico al respecto de una época anterior, intermedia, que habría servido como una especie de obstáculo histórico a una continuidad que ellos pretenden reanudar con los antiguos, con Grecia y con Roma, ¿no? Si bien es verdad que, como digo, pues es una categorización que responde pues, a una determinada visión filosófica o ideológica, pues como puede ser, entre otros, la de Michelet, según señala, entre otros, el profesor Francisco García Jurado, profesor y filólogo, y que corresponden también a un contexto histórico. Mi propuesta también tiene que ver con presentar una serie de conceptos básicos que nos sirvan para articular este largo periodo de tiempo, como digo, y la propuesta arranca con hablar de la filosofía helenística antes de hablar de la filosofía propiamente medieval. Para luego, después de la patrística, hablar de la escolástica en tres grandes sentidos que nos permiten también abarcar varios siglos, luego de la crisis de la escolástica y del Renacimiento y de la modernidad. Pero ¿por qué comenzar hablando de la filosofía helenística? Bien, pues no porque yo me lo invente o porque yo lo diga sin más, sino porque precisamente alguien tan reputado como Werner Jäger, Cristianismo y Primitivo y Paideia griega, pone mucho énfasis en cómo los primeros cristianos, los primeros misioneros, las primeras elaboraciones intelectuales, inevitablemente están en un contexto que es el de la filosofía helenística, que no solo se queda en el contexto del Imperio Alejandrino, sino que además, como sabemos, pues tiene continuidad hasta el Imperio Romano, y como aquí también lo subrayan los profesores Ignacio García Peña y Pablo García Castillo en sus materiales didácticos sobre filosofía helenística, señalando la continuidad filosófica clara y suficiente y que justificaría no separar los periodos helenístico y romano. Bien, pues precisamente en este contexto de surgimiento y desarrollo del cristianismo tenemos que las raíces de la patrística van a ir desarrollándose y luego van a fructificar en lo que va a ser ese contexto que sigue siendo el de una filosofía muy apegada a lo que los profesores Tomás Calvo y Juan Manuel Navarro Cordón llaman el segundo giro antropológico del pensamiento griego, ¿no? Muy interesado por la búsqueda de la buena vida, de la felicidad, de la orientación existencial, de una sabiduría que permite orientarse en el mundo, ¿no? Y aquí, por un lado, pues los primeros cristianos y quienes forjan el desarrollo intelectual de esta naciente fe, pues por un lado van a ser interpretados también en parte como filósofos y por otro, ellos también van a tratar de presentarse en ese contexto del Imperio Romano, del judaísmo helenizado, pues con una serie de propuestas sapienciales, ¿no? O como dice Werner Jäger, para también presentar el cristianismo como una nueva paideia. Aquí destaca, y yo también lo hago así en clase, la figura de Pablo de Tarso, porque en ella se concentran estos ingredientes que estamos comentando, ¿no? Él es alguien que está en el contexto del Imperio Romano, del judaísmo helenizado,
y como alguien que va a hacerse seguidor de esta nueva fe en torno a la figura de Jesús, pues representa muy bien esto que estoy diciendo. Aquí es destacable el episodio, sea históricamente cierto o no, pero simbólicamente es muy poderoso, la supuesta predicación que narran los Hechos de los Apóstoles de Pablo de Tarso en el Areópago, donde tiene un público de epicúreos y de estoicos, ¿no? Y donde él, haciendo gala de un típico discurso helenístico, pues va a tratar de hacer guiños pues, a algunas de las ideas filosóficas propias de la época, del estoicismo y del epicureísmo. Si bien es verdad que hay que matizar que no es la única manera de que tenemos no es el único discurso que podemos identificar con Pablo de Tarso, porque luego tenemos la antípoda de este acercamiento a la filosofía griega, tenemos en la primera carta a los Corintios pues ese desprecio por la sabiduría humana, por la sabiduría griega filosófica, ¿no? Considerando entonces que las raíces de la patrística se hallan en este contexto que acabo de abordar, esto facilita comprender esa transición y ese parentesco entre la elaboración intelectual de los padres de la Iglesia, como digo, y la filosofía helenística. Estos padres de la Iglesia, que según nos cuenta José Manuel Merino en su Historia de la Filosofía Medieval, pues lo entendemos como una serie de escritores, sobre todo de los primeros siglos de nuestra era, que se caracterizan por su ortodoxia doctrinal, por su santidad de vida y por, sobre los andamiajes de la filosofía griega, hacer las primeras elaboraciones de lo que será el pensamiento cristiano, ¿no? De tal manera que conciben la filosofía o conciben a los filósofos y su relación con ellos no como algo adverso, sino diverso, ¿no? Si bien es verdad que también tenemos luego padres de la Iglesia como Tertuliano que van a representar un punto discrepante al respecto de las relaciones entre la fe y la razón, la filosofía y la teología. Y bueno, también padres de la Iglesia que abarcan tantísimos siglos, sobre todo también si pensamos en el Imperio Romano de Oriente, y luego, bueno, en lo que se refiere al Imperio Romano de Occidente, pues hasta padres de la Iglesia más tardíos, pues como puede ser Isidoro de Sevilla en el siglo VII, y que señala Merino y otros autores, pues que ya no tenemos una patrística tan creativa, ¿no? Al respecto de otro gran concepto que nos ayuda a situarnos y un concepto que es también muy rico y poliédrico, el concepto de escolástica. Aquí podemos situarnos en el Renacimiento carolingio, en el siglo IX, y aunque esta categoría de Renacimiento carolingio ha sido contestada, pero bueno, nos permite, en torno a lo que parece ser el programa del Imperio Carolingio, de fomentar las escuelas catedralicias y monacales con torno a un programa cultural ambicioso, nos permite acercarnos a un primer gran sentido de escolástica, que es el relacionado con la formación teológica y filosófica, sobre todo para el clero, pero también en continuidad con siglos anteriores, con el legado de la formación del trivium y del quadrivium, ¿no? Otro sentido de escolástica lo tenemos más particularmente asociado a la filosofía, que va a ser más permeable a postulados aristotélicos, también afectada por planteamiento de la filosofía judía y musulmana, y también que asociamos sobre todo con el tomismo, ¿no? Con Santo Tomás de Aquino. Y otro sentido de escolástica que también nos permite salir de determinados estereotipos que asocian la filosofía medieval a una filosofía meramente repetitiva, meramente escolástica en el sentido peyorativo, a un sentido más encomiable, y que es el sentido de una metodología de enseñanza en la que particularmente pues, tenemos la lectio y la disputatio. Tenemos la lección magistral, pero también tenemos una discusión en las clases que también no va a estar rodeada de polémica, y que, entre otras cosas, bueno, pues parecería que puede socavar el principio de autoridad.
He olvidado nombrar, cuando he hablado de la patrística, conceptos asociados que son también interesantes, como el de patrología, que en un sentido más amplio no solo estudia la doctrina de los padres de la Iglesia, sino también aspectos que tienen que ver con su perfil biográfico, con su contexto histórico, geográfico, sociopolítico. Y es interesante ampliar el enfoque porque si bien no podemos hablar de una matrística en un sentido tan desarrollado como en el de los padres de la Iglesia, sí podemos hablar de una matrología como hace Sira Carrasquer en 3 volúmenes que dedica a las madres de la Iglesia, ¿no? Y aquí es relevante y es interesante hacer justicia a estas mujeres que también tuvieron un papel destacado en el cristianismo y en el pensamiento cristiano. A veces también a nivel biográfico de manera muy destacada, pues podemos hablar de la emperatriz Santa Elena, de Santa Marcela, hermana de San Ambrosio, que tiene un papel en su formación, o de Santa Mónica, madre de Agustín de Hipona, por poner solamente algunos ejemplos. Al respecto de la crisis de la escolástica, podemos hablar de Guillermo de Ockham sobre todo, y aquí también hay que matizar porque según los distintos manuales, pues este filósofo a veces también lo encontramos bajo el epígrafe de escolástica, ¿no? E incluso a veces también se le considera un pensamiento moderno. Pero sea como fuere, pues es un hito fundamental que nos sirve también, sobre todo ya en torno al siglo XIV, para poner énfasis en un momento crucial y destacado, y que también podemos relacionar luego con el tiempo, con lo que será la filosofía moderna, sobre todo por la tradición filosófica de la isla británica y el empirismo, que podemos ver relacionado con el nominalismo occamista, pero también en figuras tan relevantes del Renacimiento como pueden ser Martín Lutero, ¿no? Entre otras cosas, notas comunes en torno al fideísmo y a la, bueno, de alguna manera a la dimisión de la razón humana para pensar a Dios, que es tan propia del pensamiento anterior, pero que aquí se va a separar. Y de nuevo nos permite hacernos cargo de matices y de paradojas como pueden ser esta misma que evoco, ¿no? Por un lado tenemos una figura y una serie de ideas tan modernas como la de Lutero, entre otras cosas la interpretación del individuo de la Biblia, de la Escritura, que es algo muy moderno, pero por otro lado pareciéramos en regresión en lo que se refiere a este divorcio entre la fe y la razón, ¿no? Esta postura fideísta que también pues entraña ciertos riesgos, ¿no? Y que también podía representar, pues como hemos nombrado antes, a Tertuliano. Veo que me queda poquito tiempo, pero volviendo con este acercamiento a una propuesta didáctica de la asignatura de Filosofía Medieval y Renacimiento, que trata también de superar estereotipos y clichés, quisiera subrayar que estamos en una época de muchas discusiones, de no pocos debates, como pueden ser la querella de los universales, las distintas posturas discrepantes al respecto de cómo mostrar la existencia de Dios, el debate entre dialécticos y antidialécticos, la querella de las damas o la querella de la rosa, representada por Cristina de Pizán, o la querella de las investiduras, que está muy ligada a la filosofía política y también a la propia historia de Europa en tantísimos siglos, con las disputas entre el papado, emperadores y reyes. Más discusiones interesantes que tienen cabida en esta asignatura tienen que ver con no hurtar al alumnado con discusiones historiográficas, empezando por la consideración misma de si podemos hablar de una filosofía medieval cristiana o musulmana o judía o no. Y aquí es interesante pues abordar el debate de la Sorbona, la posición de la escuela de Lovaina y distintas posturas que nos permiten pues tener presente este debate que forma parte de la historia de la filosofía. O en lo que se refiere a la filosofía renacentista, como señala Rafael Herrera Guillén en su libro La primera filosofía moderna, el Renacimiento, en la disputa entre Paul Oskar Christeler y Eugenio Garín al respecto de si podemos considerar filósofos a tantos humanistas del Renacimiento, ¿no? Diciendo el filósofo alemán, en primer lugar, que no es adecuado, y Eugenio Garín defendiendo la postura contraria. Bueno, pues hasta aquí este acercamiento, esta propuesta didáctica que espero desarrollar por escrito en el documento resultante de este congreso. Muchas gracias.